en el capítulo 13 de San Lucas, del verso 6 al verso 9. Vamos a dar lectura con la bendición de Dios Padre, Hijo y en la presencia del Espíritu Santo. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Oremos al Señor para que nos hable en esta hora, hermano. Bendito Dios y Padre, a ti nos dirigimos en el nombre de Jesús de Nazaret, para suplicarte y rogarte, Señor, por tu inmensa bondad y misericordia. Háblanos, Señor, habla a tu pueblo, ten piedad, Señor mío, habla a tus criaturas. Háblalo, Señor mío, por tu grande misericordia. Te ruego, Señor mío, ten piedad de cada uno, de los hermanos, de los amigos, de todos los que están delante de ti en esta hora, Señor amado. Grande es tu amor, grande tu misericordia, grande tu poder, grande eres, Señor Dios Todopoderoso. Aleluya, gracias por tu presencia. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a estar tomando la palabra de Dios, vamos a recibir la palabra del Señor. Vemos, hermanos, por la palabra del Señor, un mensaje titulado ¿Cómo son los reprobados? Primeramente vemos, hermanos, que el Señor examina a todas las personas. El Señor día a día nos da la oportunidad para hacer su voluntad agradable y perfecta. En realidad, la palabra de Dios es un mandamiento, son órdenes de Dios, son consejos, son palabras muy provechosas para todos los que lo reciben, lo creen, lo obedecen. Por eso es que es muy importante saber hacer la voluntad de Dios. El Señor claramente dijo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha y caminar en el camino angosto. El Señor nos reveló en muchas ocasiones, hermanos, que tenemos que dejar el mundo, amar las cosas de Dios. Él nos ha revelado y nos sigue revelando día a día por su palabra, por su Espíritu, a través de sus profetas, sus siervos, apóstoles, pastores, maestros y todo hermano de buen corazón que siempre anda haciendo ver la verdad de Dios, haciendo ver y conocer la verdad de Dios. Por eso el Señor dice que el que recibe a uno de mis pequeños, por más pequeño que sea, a mí me recibe, dice el Señor. Porque el Señor es el que habla a través de su palabra, para un provecho, para una bendición. Por eso es importante, hermanos, que todos podamos esforzarnos. La Biblia dice, hermanos, que Dios nos ha prometido el reino inconmovible, eterno, para que podamos permanecer en Él. Por eso la Biblia nos revela, hermanos, también los consejos, que Él espera frutos. Todo aquel que no da fruto o da frutos malos es reprobado, desechado. Todo aquel que no hace la voluntad de Dios, Dios lo deja de lado. Dios también desecha, hermanos. Hay mucha gente que piensa que Dios nunca desecha, o piensa que Dios para siempre va a tener paciencia o va a consentir a todos. La Biblia dice que todo esto tiene un límite, un tiempo. Por eso dice la Escritura que el Señor vino a su higuera o a su viña, vino a su huerto a ver y examinar a cada una de las plantas que había plantado en su viña. Su viña es la iglesia, es el pueblo de Dios, es el lugar donde se congregan los santos, los justos. Y dice la Biblia que ahí buscó fruto de una higuera, y esta higuera no tenía por 3 años consecutivos, no había dado fruto. Se pasó el tiempo de dar fruto y no dio fruto. 1 año, 2 años, 3 años. Por eso es que vino a cortarla. El cortamiento lo hace Dios. La Biblia dice que Dios poda, pero también Dios corta. Dios hace su obra. Nosotros somos como nada. Dios es el que hace su obra. Por eso la Biblia dice que el Padre es el dueño de la viña, de la higuera, de la vid y de todos los árboles en el huerto, en la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice que Él vino después de 3 años, o cada año Él venía, pero al tercer año ya decidió cortarla. Por eso dijo al viñador: córtala porque está inutilizando la tierra.
Entonces el viñador, en este caso, le pidió misericordia a Dios y le dijo: Señor, déjale un año más, dale una oportunidad más, una misericordia más. Y el Señor le dejó. Por eso, hermanos, hay un tiempo para el fruto, 3 años, a lo sumo 4. Eso es lo que la Biblia nos revela. Y si pasa el tiempo y no hay fruto, entonces serán cortados, serán echados fuera, desarraigados, serán quitados, echados de la presencia del Señor. Esto revela la palabra en muchas partes, en muchas ocasiones, en muchas formas. El Señor nos revela que todo aquel que no da fruto, que no hace la voluntad de Dios, que no se viste de fiesta, de ropa de fiesta, de bodas, será atado de pies y manos y echado fuera con los incrédulos, con los adúlteros abominables, por cuanto no hizo la voluntad de su Dios, de su Padre, de su Rey y Señor, que le dio mandamiento de vida. Por eso la Biblia dice: velad en todo tiempo, velad y orad, mirad por vuestras almas, cuidar sus ropas y mantenerse en comunión perfecta. Por eso vemos también, podemos ver capítulo 2 de Hebreos, nos revela para todos. La palabra de Dios no es para unos cuantos, es para todos los hombres, cristianos y no cristianos. Todos estamos bajo las mismas palabras de vida. Por eso las palabras del Señor son de vida para los que lo aman, lo reciben, y también son de muerte, de castigo para todos los que la desechan y la aborrecen. Hebreos 2 del 1 al 4 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidaremos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Ahí vemos que hay que tener cuidado, no hay que deslizarnos, hay que atender firme, claramente, atentamente, con mucha diligencia, temor y temblor a la palabra de Dios. No hay que deslizarse ni desviarse, ni a la derecha ni a la izquierda. Hay que apartar el pie del mal. Hay que saber mantenernos firmes, sin fluctuar, porque grande es el galardón para los fieles, los esforzados. La Biblia dice, hermanos, que nadie ha podido escapar, nadie pudo escapar en el tiempo de Moisés, en el tiempo de los reyes. Vemos que muchos fueron castigados, muchos hombres y mujeres, pueblos, generaciones completas fueron desechados, fueron castigados, destruidos, fueron asolados. Por esto es, hermano, dice el Señor, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidaremos una salvación tan grande? La salvación es tan maravillosa, tan grande. Hay que cuidar esa salvación, hay que amar la salvación de nuestras almas. La Biblia dice, hermanos, que Dios nos ha salvado con grande poder y nos ha dado mandamientos de vida, mandamientos muy preciosos. Por eso hay que saber entender, recibir, retener la gracia, el amor, el poder de Dios. Todo esto es para un plan, un propósito, a fin de que podamos crecer, que podamos madurar. Yo he visto a mucha gente a través del tiempo que estoy ministrando la palabra de Dios, yo he visto a mucha gente caer, ser cortada, desechada, ser arrastrada por las corrientes de este mundo. Por eso la Biblia nos revela, hermanos, que muchas personas también que gustan, que prueban, que saben lo que es comunión, saben lo que son dones celestiales, saben lo que es poder, milagros, saben lo que es, como dice la Escritura, la abundancia de la gracia y el poder de Dios, pero aún así lo desechan. Y con desechar a la palabra desechan su salvación, su vida. Por eso la Biblia dice, hermanos, en Hebreos 6 podemos ver, en capítulo 4 al 8 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de las buenas palabras de nuestro Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia
que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa para los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos, abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin será ser quemada. Ahí vemos, hermanos, qué terrible es apartarse del Dios vivo. Qué terrible es dejar la luz, la gracia, la verdad, la bondad de Dios y recaer en el pecado, en la inmundicia, en la desobediencia, en la rebeldía, recaer otra vez y crucificar para sí en sus propios cuerpos al Hijo de Dios. Qué terrible es, hermanos, hacer ese pecado terrible, de en vez de dar frutos buenos y provechosos, solamente frutos amargos, espinos, frutos terriblemente nocivos y dañinos. Por eso la Biblia dice que la tierra, la persona, las gentes, todos aquellos que no dan frutos buenos para Dios, dice la Biblia, son reprobados. Reprobado quiere decir echado fuera, desechado. Reprobado quiere decir que ya está malogrado, ya no tiene solución, ya no tiene oportunidad. Esto es la palabra tan terrible, hermanos, porque ya tuvieron su oportunidad. Han tenido su oportunidad para crecer, para perfeccionarse, para santificarse, para liberarse, pero no lo supieron aprovechar, no lo quisieron aprovechar. Por eso también dice en Hebreos 4, podemos ver los primeros versículos, hay mucha abundancia de palabras en este sentido. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Ahí vemos, hermanos, que muchos cayeron y fueron desechados. El pueblo de Israel, toda la generación pereció por rebeldes, desobedientes, contumaces, contradictores. La Biblia dice, hermanos, que ninguno de ellos, excepto Caleb y Josué, pasaron a la tierra prometida. Y esto porque ellos fueron fieles, valientes, esforzados. Demostraron a Dios que le amaban, que le servían y que creían en su palabra, en sus promesas. Por eso que entraron a la tierra prometida y adquirieron la bendición que viene de parte de Dios. Pero todos los demás perecieron mordidos por la serpiente y de muchas maneras cayeron. Fueron destruidos, asolados, quebrantados por causa de no creer a la palabra, de no obedecer a la palabra. Por esto vemos, hermanos, que también ahora Dios nos promete a nosotros, Dios nos habla a nosotros, Dios nos está hablando día a día. Por eso que tenemos que procurar entrar en su reposo, en la comunión perfecta, íntima con Dios, sabiendo y entendiendo que nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor para todo desobediente y rebelde. Esto es lo que tenemos que entender, porque la Biblia dice que nosotros recibimos un reino inconmovible para tener gratitud y servir a Dios agradándole con temor y reverencia. Cada día tenemos que estar Tenga mucho cuidado, hermano y hermana, amigo. Todo aquel que quiera salvarse tiene que tener mucho cuidado con su salvación, cuidar su salvación, mantenerse a salvo. Porque es, hermanos, bien peligroso el asunto. No es asunto de vivir por vivir. Esto tenemos que tener mucho cuidado. Mira lo que dice la Escritura, Hebreos 12, del verso 12, podemos ver el 17. Por lo cual procurad o levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. No sea que haya alguno o algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Vemos claramente, hermanos, que Esaú fue desechado. ¿Por qué? Por profano, por menospreciar lo santo, lo divino, lo justo, lo puro.
Hay muchas personas que la palabra se les dice la palabra para que se arrepientan y la aborrecen la palabra, la desechan. Se les advierte que no amen al mundo, que no sigan las corrientes del mundo y a propósito se van detrás del mundo. Y por eso es que cometen ese pecado y son profanos como Esaú. Y por eso es que el diablo los arrebata, los compra. Hay muchos que venden sus almas por la poca cosa, por la nada, por un plato de comida. Muchos son como Esaú, por un plato de comida venden su alma y son capaces de adorar la iniquidad, la inmundicia, la maldad por cualquier cosa simple. Y esto es lo que el Señor nos advierte: no sean como Esaú, no sean fornicarios, no sean amantes del pecado, de la maldad, de la inmundicia, porque hay terribles juicios, hay terribles situaciones. Por eso también dice la Escritura, hermano, en Hebreos 2 o 10, el versos 26 al 29, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahí vemos qué terrible es, hermanos, pecar voluntariamente. Por eso estamos advirtiendo, aconsejando, estamos exhortando y pidiendo a todos los hombres, a todos los hermanos que se humillan, que se arrepientan, que podamos, hermanos, mantener la comunión con temor y temblor, porque es terrible, es demasiado terrible caer en las manos del Dios vivo. La Biblia dice, hermano, que todo aquel que peca, Dios lo conoce. Nosotros estamos en la palma de sus manos. Nosotros hemos venido a la iglesia, todos los cristianos están en la palma de la mano del Señor, y ahí Dios los ve y los conoce. Y por esto es que nadie puede escapar. Estamos en la presencia de Dios para poder, hermano, escapar del pecado, escapar de toda la maldad de este mundo y no provocarle a ira a Dios, porque la Biblia dice, hermanos, que todo pecado, todo error, toda maldad tiene justa retribución, tiene castigo. Por eso vemos, hermanos, que tenemos que humillarnos todos los días, cada rato, cada momento, clamar a Dios, suplicar a Dios, temblar y no pecar, porque es terrible, hermanos, afrentar al Espíritu Santo, y es terrible pisotear al Hijo de Dios. Esto es cuando uno peca voluntariamente, cuando uno decide ser pecador, cuando uno decide vivir contra la voluntad de Dios, aunque esté en la casa de Dios, porque hay personas que son reprobados, echados fuera, pero hay otros también que están aún dentro del templo y están reprobados, por cuanto no hacen la voluntad de Dios y no dan frutos, no dan ningún fruto bueno, no producen nada para Dios, no hacen nada bueno. Esto es terrible. Por eso dice que horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, porque solamente le espera el hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nadie ha podido escapar. Por eso la Biblia nos revela, hermanos, que aún Pablo tenía mucho cuidado, mucho temor y temblor. Dice Pablo mismo en 1 Corintios 9, del 25 al 27, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahí vemos que Pablo clamaba y decía, no vaya a ser que yo sea eliminado. Él luchaba, hermano. Algunos a la poca cosa ya no vienen al templo, a la poca cosa murmuran, critican, se quejan y tantas cosas malas. Cuando la Biblia nos dice que hay que resistir contra el pecado aún hasta la sangre, dice la Escritura. Y la Biblia dice que Pablo se sometía en humillación, en obediencia a la palabra de Dios, aún con el sufrimiento de su cuerpo, poniéndolo en servidumbre, a fin de salvarse. Por eso, aunque nos castiguen, aunque nos aborrezcan, tenemos que seguir siendo fieles, valientes, esforzados en el camino de Dios.
Biblia dice que todos aquellos que habiendo conocido a Dios no le glorificaron a Dios. Esto es terrible. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Ahí vemos por qué son reprobados: por no darle la gloria a Dios, por vanagloriosos, soberbios, altivos, por no reconocer la gloria, la misericordia, el amor de Dios. Por eso es que son desechados y reprobados, y no darle gracias, y no tomarle en cuenta, sino envanecerse y creerse sabio, santo, justo, sin serlo. Por eso la Biblia dice también en el mismo Romanos 1:28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí vemos que hay personas que son desechados en su mente, en su corazón, en su espíritu. Ya no pueden hacer lo bueno, ya no pueden arrepentirse aunque quieran, ya no pueden hacer lo bueno porque están desechados, están sin oportunidad de arrepentimiento, están en terrible situación y condición. Por eso es, hermanos, que no se puede esperar nada de los que están desechados. Más bien tenemos que cuidarnos porque es un peligro muy grande. Es terrible, hermano, demasiado terrible. Tal vez que usted, por la ignorancia que hay en su mente, en su corazón, no se dará cuenta. Pero es demasiado peligroso y terrible vivir o caminar o conversar con los reprobados, los desechados. Es terrible, hermano, que ya no pueden hacer lo bueno, ni entienden, ni saben, ni no tienen ninguna oportunidad de salvación y de vida. Por eso Pablo también advertía a los hermanos, siempre estaba Pablo haciéndole ver a los hermanos que se examinen, que tengan cuidado de mantenerse en comunión con Dios, no sea que cansen a Dios, no sea que Dios lo deseche. Por eso dice 2 Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Ahí vemos, hermanos, que las personas que han sido reprobadas ya no se pueden ni examinar, ya no pueden ni distinguir qué es bueno y qué es malo. Podrán tener la Biblia en el brazo, podrán cantar coros, podrán meterse en la iglesia, pero en su mente, en su corazón ya no tienen comunión. En el infierno también hay creyentes falsos con la Biblia, predicando, orando. En el infierno tratan y aparentan de ser de Dios todavía, aunque ya están abajo condenados. Ellos siguen creyendo que son de Dios, porque esa es la terrible situación de un reprobado. El otro día una persona, hermanos, una mujer que estaba reprobada vino, hermanos. Yo traté de evangelizarlo, no podía por ningún lado, porque no había ninguna puerta de entrada. Una persona reprobada no recibe la palabra por ningún lado. Entonces yo, hermanos, le despedí. Y después de otro tiempo vino con un varón que estaba también en ese tiempo con nosotros. Vino y me dice: hermano, hay que liberarlo a esta persona. Y yo le digo: ¿por qué la has traído? Esa persona está reprobada. No me creía, lo llevó a su casa. Y comenzó, hermanos, a quererlo liberar. Yo le digo: hermano, no hagas lo que tú quieres, haz lo que Dios quiere, no lo que tú quieres. Y no me hizo caso, lo llevó a su casa. Y después de varios días vino y me dice: hermano, no lo puedo liberar. Esta persona estamos orando y de pronto se manifiesta un chancho hablando por su boca. Y tanto grita el chancho que no deja orar. Le he traído para que lo libere. Le digo: mira, varón, yo te dije que está reprobada esa persona. ¿Por qué estás contaminando tu alma? ¿Por qué estás en esa situación? No me hizo caso y se fue, y el enemigo se lo cargó también a él, porque se contaminan. A persona, hermano, que el Señor nos revela, hermanos, que el que camina con necios será quebrantado. La palabra de Dios es completamente clara, hermanos. Que al que viene y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Nosotros tenemos una doctrina de justicia, de verdad, de santidad, no de contaminación, no de mundo. Por eso no se puede estar de acuerdo con la idolatría, la hechicería, la fornicación, la inmundicia que sobreabunda a través de los cumpleaños, a través
de los días especiales, a través de tanta abundancia de maldades que se han creado, se han inventado a los hombres, porque eso no enseña la Escritura. Pero eso vemos, hermanos, por eso hay muchos problemas, hay muchas dificultades, muchos peligros en este tiempo. Hermanos, también que nosotros nada podemos contra la verdad, sino por la verdad de Jesucristo. Por eso es que tenemos que explicar, enseñar, aconsejar a todos los hombres a fin de que se arrepientan y busquen a Dios. La Biblia dice que muchas personas también salieron de entre la iglesia en el primer siglo, porque no eran de los santos, aunque estuvieron por un tiempo, pero no pudieron permanecer. Por eso sabemos, hermanos, que no son de Dios. El que es de Dios permanece en la verdad, persevera, vence, prevalece, lucha y se esfuerza por la comunión, la santidad, la justicia, la verdad. Por eso también vemos, hermanos, que Pedro estaba también haciendo ver y entender a las personas. Segunda de Pedro podemos ver, capítulo 2, versos 20 al 22. Dice la Escritura: ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidas. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Vemos, hermanos, cómo es las cosas. Todo aquel que es vencido por el mundo es del mundo, pues, y viene su estado a ser peor que el anterior. Por eso vemos que tenemos que luchar contra el mundo. Un cristiano verdadero tiene que siempre estar aborreciendo el pecado, el mundo, la maldad, luchando por su alma, aborreciendo las fuerzas del diablo, las tinieblas. Por esto vemos que la mujer de Lot también fue reprobada, aún cuando salió de la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque volteó la mirada atrás. El Señor Jesucristo dijo también que todo aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás ya no es apto para el reino de Dios. Por eso es, hermanos, que hay que tener mucho cuidado, ya que muchos hombres, como vemos, profetas, reyes, el rey Saúl, entre tantos, también fue desechado. La Biblia dice que él siguió siendo rey como 3 años después de haber sido desechado. Él permaneció siendo rey, pero ya tenía un espíritu atormentado, ya estaba lejos de la gracia y la verdad de Dios, porque no tenía temor de Dios. ¿Y qué es lo que hizo Saúl? Empezó a buscar a David para matarlo, y como no lo pudo matar, mató a cantidad de profetas, porque el demonio, el diablo estaba en su mente. Espíritu de demonio le atormentaban y vivían en su mente, en su corazón, y tenía un odio terrible al siervo de Dios, al profeta, a los profetas, todo lo que era Dios. El reprobado aborrece lo que es de Dios, los santos, los justos, los siervos de Dios, la palabra de Dios. Por eso vemos, hermanos, que todos los reprobados hacen mucho estrago al pueblo de Dios. Balaam también fue un profeta que fue reprobado. Este hombre, cuando estaba en comunión, su palabra era de bendición, de vida, pero cuando se vendió ante la maldad, por el lucro, dice la Biblia, por amar la vanidad, por eso vendió su alma y se lo vendió al diablo, y recibiendo los regalos de los mundanos, así vendió su alma. Y de esta manera empezó Balaam a hacer estragos, a hacer tropezar a los hijos de Israel, y muchos cayeron, muchos tropezaron por causa de este hombre perverso que se vendió al diablo. También Abirán, Datán, Coré, ellos también y su séquito fueron reprobados. En un instante, el juicio, en el momento inevitable, instantáneo de Dios, se abrió la tierra y se los tragó. Porque muchas generaciones, muchos pueblos, muchas personas, y aún el pueblo de Israel ha sido desechado. La palabra del Señor lo revela, hermanos. Es clara la Biblia nos revela, hermanos, y por eso es que Israel sufre tanto y padece tanto hasta el día, el momento que se termine el tiempo de su castigo. Gracias por seguir escuchándonos. En breves momentos recibirá otro poderoso mensaje en esta misma estación de radio. Para más información, llamarnos al teléfono 943 97 35 72.